Y nos toca esta. Esta se llama la función exponencial. ¿Han escuchado alguna vez algo como hay un crecimiento exponencial, por ejemplo? ¿En alguna situación? ¿En la empresa? Ya, sí, puede ser. Pero en los últimos meses debieron haberlo escuchado muchas veces en este contexto de pandemia. Cuando salen a decir los contagiados. Cuando recién partía todo esto, había muchas personas que utilizaban mucho términos matemáticos, como diciendo, no, es que la cantidad de contagiados se modela por una función exponencial o por un modelo exponencial. Ya. Eso en teoría igual tienen razón, porque ¿qué significa exponencial? En términos simples, es que crece mucho o crece muy rápido. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá en el dibujito o la gráfica que tiene acá, es muy característica y significa claramente de que tiene un crecimiento que, que es bastante prolongado en este caso, pues, ¿ya? No sé si vieron un gráfico en algún momento de los países como comparando sus crecimientos y hacían como unos cerritos, una cosa así. Bueno, mientras más tenga, a ver cómo decirlo, mientras más alto el cerrito o mientras más rápido crezca el cerrito, más crecimiento va a tener, ya sea el número de contagiados o algún tema económico o algún tema poblacional, ¿ya? Para que tengan idea de lo que estamos hablando. Ya, una función exponencial, ¿cómo se caracteriza? Como esto que tengo acá escrito, ¿ya? Ojo, ¿qué cosa es variable acá? Tengo una potencia, claramente, porque si estamos hablando de exponencial viene de exponente y eso tiene que ver con potencia. El único que es variable en este caso es el exponente, no es la base. Es decir, aquí voy a escribir una. Si yo tengo 3 elevado a x, esto es una función exponencial. ¿Ya? Como les dije, lo que es variable es el exponente, no la base. Así que para este caso ahí tengan cuidado. Entonces, por ejemplo, alguna característica que a lo mejor ustedes debieran conocer. La gráfica se va a decir creciente si la base es mayor que 1, ¿ya? Como por ejemplo este que tengo acá, porque acá la base es mayor que 1, porque el 2 es mayor que 1. Entonces esto es creciente. Sin embargo, su gráfica es decreciente si la base es menor que 1, ¿ya? Pero ojo, en estricto rigor, es menor que 1. ¿Qué irá pasando en ese caso? ¿Qué creen ustedes? O sea, ya sé, aquí te lo estoy diciendo que es decreciente, pero ¿cómo debería ser la gráfica? Así como idea. Si esto que tengo acá es una creciente, ¿cómo será una decreciente? ¿Parecía? ¿No parecía? No sé. Hacia el otro lado. Una cosa así. ¿Ya? Ay, claramente hay un descenso del cerrito, por así decirlo. ¿Ya? Pero no es tan relevante. Lo importante acá es que sepan de que o sea, si la base es mayor que 1, crece. Si la base es menor que 1, decrece. Listo. ¿Ya? Otro dato importante es que la base de la potencia no puede ser cero. Eso es una restricción, porque, no sé, si nosotros colocamos esto, f de x igual a 0 elevado a x. ¿Cuánto es 0 elevado a un número? Por ejemplo, 0 elevado a 3. 1, 0. ¿Cero? Cero. Cero, ¿ya?
Entonces, ¿qué gracia va a tener? Está graficando un puntito todo el rato, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0. De hecho, hay un problema más, porque ¿cuánto, chiquillos? ¿Cuánto vale 0 elevado a 0? 0 elevado a 0. ¿Uno? O cero, 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 cero. ¿Segura? ¿No quieres llamar a un comodín? Sí, mejor. El 0 elevado a 0 no está definido en Es matemáticas. que. Ah, ya. Es que yo le iba a decir Cero. que, como usted había dicho, todo número elevado a cero siempre era uno. Sí, salvo esto. Esto, guárdenlo, escríbanlo en algún lado. El 0 elevado a 0 no está definido, no existe. ¿Ya? Al igual que como las fracciones, cuando en el denominador tienes un 0, o sea, 3 elevado a 0, eso no tiene valor, pues no está definido. Acá tenemos otra. ¿Ya? Entonces, viendo todo este contexto, si tú tienes una función potencia donde la base es 0, no tiene ni una gracia porque te da lleno de problemas. Así que si lo eliminamos, acaba el tema. ¿Ya? Entonces la restricción, bueno, si aquí bien le puse que no tiene, ustedes tengan cuidado con la base. Pero ojo, la base dijimos que no es lo variable. Lo que es variable es el exponente, así que el exponente no tiene restricción. Problemas típicos son, por ejemplo, las bacterias o los crecimientos poblacionales, ¿ya? Porque si tú tienes como un campo de cultivo de bacterias y a esas bacterias le vas a dar comida todos los días, ¿qué va a pasar con ellas? Nunca le falta Van a comida, aumentar. van a aumentar, pues. Y nunca le falta el espacio, entonces, ¿van a morir hartas? Sí, pero van a nacer aún más porque tienen mucha comida, entonces va a haber crecimiento exponencial todo el rato. ¿Ya? Esta es la función exponencial. ¿Algo más que destacar, crean ustedes, o no? Yo creo que no. Con eso bastizo. Seguimos. Aquí viene el dolor de cabeza de varios, aunque no lo entiendo por qué. Esta se llama función logarítmica. ¿Ya? Primero que todo, pregunta. ¿Qué relación habrá entre una función exponencial y una función logarítmica? ¿Qué creen ustedes? Una función exponencial y una función logarítmica. ¿Qué relación habrá? Vamos, esta pregunta de quién quiere ser millonario. Me hace referencia a las potencias, Ya, ¿puede ser? sí, pero algo más, ponle más. Ya vea, el Gonzalo escribió algo. Gonzalo escribió, un logaritmo puede pasar a potencia. En teoría, en términos más simples, una función exponencial toma un número y lo lleva a otro número. Listo. Pero la función logarítmica es la inversa de la exponencial, ¿ya? O sea que con el logaritmo tú te devuelves a la potencia, ¿ya? Así como la ecuación, o sea, la función cuadrática con la función raíz cuadrada son inversas entre sí, acá pasa lo mismo. La función logarítmica y la función exponencial también son inversas entre sí, entonces son el complemento de una de otra, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué tenemos? Claramente tenemos esta escritura acá de logaritmo, pues si no tendría gracia. Sin embargo, lo que es variable, lo que tú vas cambiando, es el argumento, no la base de este logaritmo. Por ejemplo, si yo escribiera esto, disculpen que no tenga mucho espacio, pero se hace el intento. Por ejemplo, si yo tuviera esto. Esto es un ejemplo típico de una función logarítmica, ¿ya? El 3 como base no te va a cambiar nunca. Recuerda que este se llama base. Y esto se llama argumento y esto se llama base. Ya. Por ejemplo, esta función logarítmica o logaritmo en base 3, lo único que tú vas a ir cambiando si es que tú graficas va a ser el argumento.
la base no cambia, ¿ya? Ahora, tiene igual ciertas restricciones. ¿Por qué? Porque la base tiene que ser siempre positiva, mayor que 0. Estrictamente mayor que 0. Y tiene que ser distinto de 1. Tiene muchas condiciones, ¿ya? Si quieren saber por qué estas condiciones, vayan a ver los videos de Instagram que hice de estas cosas. Ahí lo expliqué de forma bastante clara, me parece. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué tengo? Vamos analizando. Primera característica. Dice que cuando la base de este logaritmo varía entre 0 y 1, ¿ya? Entonces la función es decreciente. ¿Ok? Cuando la base de este logaritmo es mayor que 1, entonces es una función decreciente. Y está bueno, aquí está. Aquí está lo que les dije, de que la función logarítmica es la inversa de la función exponencial. ¿Ya? Restricción importante. Ustedes, por ejemplo, si yo les dijera, calcúlame el logaritmo en base de 3 de menos 8. ¿Cuánto vale eso? Logaritmo en base de 3 de menos 8. ¿De partida se puede calcular o no? Una Logaritmo, partido en 3 elevado a... Todo eso elevado a 8. logaritmo en base de 3 de menos 8. Ya. Yo te voy a decir de que no tiene caso que tú calcules eso, porque una de las restricciones es que también el argumento debe ser siempre positivo. Siempre. Entonces tú no te vas a encontrar casos como estos. Déjame borrar acá. Por ejemplo, no te vas a encontrar una cosa así. Entonces no se podría. No se podría porque no hay valor en los reales que te cumple esta situación. ¿Ya? Aquí estoy inventando un caso, pero no importa. Si el argumento te lo coloca en negativo, tú simplemente dices que no se puede calcular. ¿Ya? Y también, si quieres quedar más claro en este sentido, anda a ver ese video de Instagram que hice, de menos de 1 minuto, donde ahí expliqué bastante claro esa parte. ¿Ya? Ya. Entonces, si se dan cuenta, el logaritmo está como muy restringido. Tiene tanto la base como el argumento deben cumplir muchas condiciones. Así que en ese sentido igual es complicado a veces trabajar con esta función. ¿Ya? Uno a veces no se sabe, no tiene por qué andarse sabiendo todas las restricciones de esto, pero no sería mala idea que ustedes tuvieran ahí una hojita con las restricciones posibles de este logaritmo. ¿Ya? Entonces acá, bueno, y también si se dan cuenta la gráfica, como que se parece a lo que era a la función exponencial, ¿ya? Claramente porque es la inversa. Acá tenemos un problema muy típico que es el del pH, que estoy seguro que en algún momento, como en primero o segundo medio, lo tuvieron que haber trabajado. Y de que el pH, ustedes saben de que se mide en una escala de 0 y 14 para ver qué tan ácido o qué tan base es la sustancia. Y eso se mide con una Lo escala mismo del... recién este año. ¡Ah! De ¿Cómo es verdad. posible? ¿Cómo es posible? O sea, incluso, bueno, no creo que no fue con usted, pero como que cuando estaba en primero, yo mismo metí un ejercicio por eso. No, nosotros no, profe. Mm, Recién este año nos pasaron eso. Bueno, ahora ya saben también. Eso se modela con este logaritmo, ¿ya? Para que lo tengan presente. Seguimos. Ojo, esta diapo igual se las voy a subir ahora, terminando la clase se las subo, para que la tengan ahí de uso más rápido. Esta sí que me parece que nunca en la vida la trabajamos, pero la trabajamos de forma implícita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta se llama función racional. Entonces, si es una función racional, tiene que ver con las fracciones, y fracciones sí que hemos trabajado toda la vida. ¿Ya? Sin embargo, ¿qué pasa acá? Una función racional, esta sí que es compleja. De partida ya le están mirando el gráfico. ¿Ya? ¿Cómo graficar esto?
porque de partida son como dos curvas. ¿Ya? Aquí les voy a colocar un ejemplo de función racional. Estoy inventando x más 1, 2x más 3. Si se dan cuenta, la función racional es como una unión de más funciones. En el numerador tengo una función, en el denominador tengo otra función. ¿Ya? O sea que yo puedo al final deconstruir cualquier cosa que se me ocurra. Lo esencial de esto, pero muy importante, es tal como tengo acá en la restricción, de que el denominador nunca debe ser 0. ¿Ya? Nunca, nunca. Ustedes saben por qué. Entonces, sabiendo eso, chiquillos, díganme, ¿qué valor en específico, pero en específico, qué valor tiene problemas en esta función? En base a esta restricción que les coloqué. ¿Cómo determino yo qué valor es el problema? Y no me digan que no, porque yo sé que ustedes saben. ¿Qué valor es el problema en esta función? En específico, es uno solo, de hecho. Sirven todos los números salvo uno. ¿Qué dice el público? Ahora no hay ¿Puede cómo. repetir la pregunta? ¿Qué valor? Mira. Acá tengo una función, ¿ya? Una función racional. Sin embargo, nosotros en nuestra mente tenemos clarito de que tiene una restricción, de que el denominador nunca debe ser 0. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cuál es el único valor en el cual esta función no se puede trabajar? Negativo. Negativo, ya. Mira, por ejemplo, yo voy a evaluar, trabajemos con el denominador, que siempre es el problema. Digamos que yo quiero reemplazar el menos 3, ¿ya? Entonces digo, 2 por menos 3, eso es menos 6, más 3, eso es menos 3. Ya, entonces acá el denominador te dio menos 3, ¿eso es un problema? Vamos, vamos, piensen, yo sé que están ahí, está ahí, está ahí. Que tú en esta fracción tenga como denominador el menos 3, ¿es un problema? ¿No vas a poder calcular? ¿Sí o no? Sí se puede, creo. Después, entonces, un número negativo no es el problema, porque aquí reemplace uno y no hubo un caso. Pero es que la única restricción que veo es que no sea cero el denominador. Ya, pues, pero entonces la pregunta es, ¿y en qué momento eso vale 0? Cuando es multiplicado por cero, cuando la x es cero. Vamos, pues. Ya, entonces voy a decir 2 por 0 Ah, más no, 3. no, porque va a quedar 3. Ah, ¿viste? Yo todavía me acuerdo que yo se los dije en una clase de agosto de segundo medio. Esta misma cosa. De hace como 3 años o 2 años. Ya, pues. ¿En qué Pero es que momento? ¿cómo multiplicamos el 2 para que quede 3? Y que quede negativo para poder anular. Ya, me voy a dar un comodín. La pregunta es, ¿y 2x más 3 cuándo vale 0? Ah, Ah, esto ya, ya, era ya, cuando ya, ya. aplico el inverso. 0 menos 3 me queda menos 3, aplico el otro inverso y esto va a ser cuando esto valga menos 3 medios. Es cierto, es Ya. negativo, pero es un valor no, pues no son todos los negativos. ¿Verdad que lo había dicho? Ah, ¿viste? Segundo A y segundo B, y segundo C también, los tenía en esa época. Ahora, comprobemos, pues. Disculpen acá que escriba todo acá, pero que no tengo espacio. Ya, el X vale menos 3 medios según yo. Entonces yo voy a multiplicar 2 por menos 3 medios y le voy a sumar 3. ¿Cuánto es 2 por menos 3?
2 por menos 3. Menos 6. Y menos 6 dividido 2. Menos 3. Ya, o sea que todo esto vale menos 3. Y ahora tú, si le Sí. sumas 3 positivo, ¿cuánto te da? 0. El famoso 0, ¿ya? Entonces, en términos bien simples, si tú estás hablando de un dominio, que dijimos que el dominio es el conjunto de partida, en el cual tú evalúas numeritos. El dominio en este caso, para esta función, serían todos los reales, todos los números, todos, salvo uno. ¿Cuál? Este, el menos 3 medio. ¿Ya? Entonces, aquí para que tengan presente, la próxima clase vamos a empezar a restringir funciones. Vamos a determinar de forma algebraica lo que es el dominio, lo que es el recorrido. Y esto sí que les va a servir en la prueba porque siempre salen por lo menos unas 2 preguntas sobre eso. ¿Ya? Y va a ser más fácil para ustedes porque van a ser solamente 4 funciones. Ustedes ya saben de que son la lineal, la afín, cuadrática y la función potencia. ¿Ya? Entonces, con esa herramienta yo creo, me parece, que estarían en condiciones de poder responder cualquier pregunta de tipo PSU de ese estilo. ¿Ya? No te estoy diciendo de que va a ser rápido ni muy largo, porque eso va a depender igual de la dificultad del ejercicio, pero por lo menos conceptualmente tendréis todas las herramientas para hacerlo. Ya, seguimos. ¿Qué más? Bueno, ya les dije que esta función racional es una composición, es una construcción de 2 funciones más. Ya, esto. Voy a borrar esta parte. Chiquillos. Estas gráficas que tengo acá, estas curvas, tienen un nombre. ¿Ya? O sea, más que nombre, se dice que tienen un comportamiento. ¿Ya? Se llama comportamiento asintótico. Eso significa de que se miran, pero no se tocan. ¿Ya? Estas gráficas nunca se van a intersectar entre sí. Van a ser como si yo creara un eje de simetría acá, algo así. Son simétricas, ¿ya? Sin embargo, nunca se van a tocar entre sí. Es muy difícil graficar esto si es que tú no tienes un programa. Porque, por ejemplo, si tú graficas 3 puntitos, ¿vas a tener idea de cómo es la gráfica en sí? No, tendría que estar graficando como unos 100 puntos para tener una idea más o menos clara del dibujo. Así que por eso que para el trabajo que les di, yo les voy a pedir, ojalá, utilizar programas para graficar. No que estén ahí usando tablitas de valores, ¿cierto, Alessandra? Ok. ¿Qué pasa conmigo? No, pues si no te estoy diciendo que esté mal, pero te demoraste mucho. No me preguntaste antes, pues, ¿viste? Listo. ¿Y qué más? Ah, bueno, aquí tenemos un problema, que realmente no vale la pena leerlo tanto, sino que a mí me importa de que ustedes tengan idea. Entonces, decir función racional es como esta la gráfica. Listo. Y su principal restricción es que el denominador no tiene que ser 0. Me basta y me sobra con eso y sería. ¿Ya? Y la última, aunque son muchas más, pero esta es la última para ustedes. Y esta también es esencial para ustedes, porque esta es la pregunta de la PSU, o la prueba de transición, lo que quieran. Esta se llama función potencia. Y coincidentemente el profesor de matemática también la va a ver muy pronto. Pero coincidentemente. No sé por qué. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre una función potencia y una función exponencial? Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una función potencia y una función exponencial? Les voy a colocar un caso acá. Y no sé, pues, a ver. Era eso. ¿Cuál será la diferencia entre una función potencia y una función exponencial? Mirando nomás.
Ya se nos arrancó el Gonzalo, lo perdimos. Por las potencias, igual. Pero las dos son potencias, o sea, en estricto rigor. De hecho, eso sería como lo semejante, no lo diferente. Pensé que estaba preguntando las semejanzas. No, quiero las diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre una función exponencial y una potencia? Esta es exponencial. Esta es una función potencia. ¿Qué es lo diferente? Se supone que la función potencia da los mismos números, ¿no? O sea, puede ser diverso. Sí, puede ser. Pero en su escritura, aquí, tal como te lo presenté en estos dos ejemplos, piensa en lo que es variable, lo que tú vas a tener que reemplazar. ¿Y dónde? Porque eso es lo importante. Em, en la exponencial va un 2 siempre y lo que cambia es el elevado. Bueno, este es un caso específico, pero si yo hubiera colocado acá, no, f de x es igual 10 elevado a x. Siempre sería 10 y lo que cambia el elevado. Ya, estoy inventando casos ya, pero lo importante es, en una exponencial, lo que es variable, lo que tú vas a poder evaluar es el exponente. ¿Ya? En una función potencia, lo que tú vas a poder reemplazar o cambiar va a ser la base. ¿Ya? Es la única diferencia entre ellos. Usted entendió a lo que me refería, ¿cierto? Sí, pues, si tú me dijiste, en este caso el 2 se mantiene, lo que cambia el exponente. Entonces, sí te entendí. Tranquilo. Ah, ya. ¿Ya? Pero es la única diferencia, pues. La exponencial, lo que es variable es el exponente. En la función potencia, lo que es variable es la base. Eso es lo diferente entre ellos. ¿Ya? Ahora, si ¿a quién le hayan parecido la gráfica? Este dibujito que tengo acá. ¿Mm? ¿A qué se parece? ¿A cuál gráfica se parece? ¿O no la han visto? A la función Yo encuentro que se cuadrática. parece de la ecuación cuadrática, sí. ¿Ya? ¿Érale? ¿Qué dice? La función cuadrática. Ya, sí. Sí, tiene un parecido bastante enorme con la función cuadrática. Ahora, la única como diferencia es que ustedes se dan cuenta que tiene como media gordita acá abajo. Profe, pero eso ¿por qué es? ¿Por qué no Eso puede pasa por pasar a la, los negativos? eso pasa por la combinación de números que nosotros colocamos. Por ejemplo, esta. De hecho, este es uno de los tipos. Hay como 8 tipos de función potencia. ¿Ya? No la vamos a ver ahora, pero ya te estoy adelantando. Hay muchas combinaciones posibles. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la función potencia se construye como lo que estoy marcando acá arriba en rojo. ¿Ya? Tienes un A y tienes un N, que son números. Sin embargo, esos números a veces pueden ser positivos, a veces pueden ser negativos, a veces pueden ser un número par, a veces puede ser un número impar, y de hecho con todas esas combinaciones tú vas a ir armando diferentes dibujos de función potencia. ¿Ya? ¿Por qué esta en particular se parece a una función cuadrática? Por ejemplo, primero que todo, porque este 2 que tengo acá es un 2 positivo. Ya que te voy a recordar algo, la concavidad en la función cuadrática, ¿de qué dependía? La concavidad en la función cuadrática, ¿de qué dependía?
Lo de carita feliz, carita triste, ¿de qué dependía? De si iba a ser, si A iba a ser positivo o negativo. Ya, aquí también coincide, po. O sea, acá no te das cuenta, el T2 es positivo, por lo tanto esta debería ser con cavidad hacia arriba, como carita feliz, po. ¿Y esta cumple con eso? Sí, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si este 2 fuera un número negativo? Bueno, obviamente esta gráfica sería carita triste. Entonces ahí tienes otro tipo de combinación. Hay otra combinación posible cuando este n o el exponente, que en este caso tengo un 6, es par o impar. También te va a influir mucho, porque cuando va a ser par, como en este caso, va a ser tipo parábola, por así decirlo. ¿Ya? Sin embargo, cuando es impar, va a ser tipo, no sé si conocen la función cúbica, pero va a ser como esto. Una cosa así. Entonces, mitad para un lado, mitad para el otro. Yo les voy a hacer como una infografía, como un resumen, donde les voy a colocar todos los tipos de funciones o dibujos de funciones potencia. Porque tradicionalmente, por ejemplo, cuando te lo preguntan en la prueba, te lo preguntan así. A continuación se presentan 5 dibujos de función potencia. Entonces te van a decir, ¿a cuál de ellas corresponde la función que te colocan como ejemplo? Entonces ahí tú tienes que ir reemplazando o analizando la función. Si es que tiene concavidad positiva, si es que tiene un exponente que es par o impar, y vas viendo la combinación. Y eso simplemente es pura memoria, es muy memorístico todo este contenido. Entonces tú ahí vas a ir asociando el dibujo con las características de esta función. ¿Ya? Pero a mí me interesa de que por ahora entiendas de que existe. De que ahora ya debería estar en tu vocabulario este tipo de cosas, ¿ya? La función cuadrática, si ustedes se acordaban, no tenía restricciones. Bueno, esta como es como su hermana mayor, tampoco. Ya también se porta bien y no hay ningún problema, ningún drama con ella. ¿Ya? Entonces, con eso terminamos todo este grupo de funciones que, insisto, chiquillos, lo que a mí me interesa es que ustedes ahora sepan de que existen y igual tienen algunas características como relevantes.